Muy bien, vamos a comenzar esta clase de esta noche. Estamos en la clase de el sermón narrativo bajo la clase de homilética. Vamos a orar y entramos en la materia. La clase está siendo grabada tanto en el sistema de Moodle como en cámara aparte. Oramos. Padre Santo, Dios de la gloria, Dios eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra y aprender acerca de la predicación en esta clase de homilética 1. Bendice a los estudiantes que están aquí. Te damos gracias por ellos y protege también a aquellos que están ahora mismo trabajando, algunos de ellos manejando en sus trabajos, así que pedimos protección sobre ellos. También bendice a aquellos hermanos que van a ver estas clases, aunque no están para tomar exámenes, pero están aprendiendo y oramos por ellos también. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo oro en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar esta noche. Después de tener varios compromisos, por fin puedo estar en vivo y no en una grabación. Estamos hoy en varios temas, ya que esta clase es la última antes de que tengamos el primer examen parcial. El primer examen parcial que va a ser el 30 de junio. Así que ya toda la información que va a estar siendo utilizada para el examen, yo la voy a estar subiendo en los próximos 2 días para que usted se pueda preparar para el examen parcial 1. Hoy vamos a estar tocando la narrativa en el Antiguo Testamento, la narrativa en la formación de Israel y la narrativa en la amonestación profética. Y todo esto está basado en las páginas 29 a las 52 del libro de texto de Larissa P. Mirabal, y obviamente yo soy el que está impartiendo la clase. Muy bien. Vamos a ver. Comenzamos con los objetivos de la clase, que es la importancia de la narrativa en la predicación, analizar la narrativa en la formación de Israel, páginas 41 a 44, identificar la narrativa en la amonestación profética, páginas 45 a las 52, y aplicar estos principios al sermón narrativo actual. Entonces, la pregunta ya debería de ser una fácil de contestar en nuestras mentes. ¿Qué es el sermón narrativo? Bueno, para refrescarnos y estar claros de lo que estamos hablando, es un sermón que transmite la verdad bíblica por medio de historias. Y le garantizo que eso va a venir en el examen. Conecta la experiencia humana con la revelación de Dios. Y es eficaz para comunicar conceptos abstractos a través de relatos concretos. Por ende, el sermón narrativo va siempre a transmitir una verdad bíblica, aunque sea a través de una historia. Y puede ser que usted esté contando una historia que no sea bíblica. Escuche lo que digo. Puede que la historia no sea bíblica, pero usted va a atar esa historia a un pasaje bíblico que le da
respaldo a la historia que usted está utilizando. Por ende, usted lleva una enseñanza en manera narrativa, conectando la experiencia del humano con lo que es la revelación de Dios que viene entregada por medio de su santa palabra. Y a fin de cuentas, termina siendo eficaz para que cuando entreguemos ese sermón narrativo, podamos comunicarle a las personas conceptos que pueden ser abstractos, pero son comunicados a través de los relatos que son concretos. Y eso es clave para tener éxito como predicadores de sermones narrativos. Y esto ciertamente, siendo una clase de homilética, y la función esencial es el aprender a predicar, a entregar ese sermón, ciertamente el que predica está enseñando. Entonces muy fácilmente usted puede estar entregando una enseñanza narrativa que no es un sermón, pero es una enseñanza. Así que usted se está preparando aquí no solo para predicar el sermón narrativo, sino también enseñar narrativamente. Y esto aplicaría mucho a las damas, ya que muchas damas no van a predicar, pero pueden estar enseñando. Entonces comencemos con la primera parte de la clase de hoy, que va a ser hablar acerca de la narrativa en la formación de Israel. Estamos hablando de Israel, obviamente estamos hablando del Israel bíblico. Hoy en día, con todo lo que está pasando, ahora mismo, con los eventos de guerra, que gracias a Dios hoy ya nos enteramos que ya mañana se acabó el conflicto. Ya Irán e Israel llegaron a los acuerdos de que se acabó la guerra. Y no vamos a entrar en cómo eso sucedió, porque la mayoría de ustedes probablemente ya tienen conocimiento si han estado siguiendo las noticias. Pero ciertamente el Israel que nosotros miramos ahora allá no es el Israel que usted y yo estamos estudiando en las Sagradas Escrituras. No es el mismo en ninguna forma. Entonces, el pensar que ese Israel, que la nación de Israel, que el Estado de Israel es el mismo Israel bíblico que usted y yo estamos estudiando, definitivamente es estar en un error. No es el mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del sermón narrativo en la formación del Israel bíblico. El que usted y yo leemos en las Sagradas Escrituras, en el que usted y yo vemos los eventos que ocurrieron en el Israel desde que Israel pasa a ser, a través de haber sido Abraham escogido, el que establece esa nación. Y leemos en las Escrituras cómo hay esos relatos de origen de la identidad de ese pueblo bíblico que es Israel, y todas esas historias que usted y yo hemos leído, que nos han llenado de mucha emoción, historias emocionantes, historias de acción, historias de drama, historias de traición, de pasión, de engaño, de mentira, de triunfos, de muertes, de nueva vida. Está lleno.
de historias acerca del pueblo de Israel, y recalco, de el bíblico. ¿Cómo fue electo? ¿Cómo fue elegido? Y cómo el pueblo tuvo una relación con Dios. Cómo vimos en estas historias cómo el pueblo de Israel está con Dios, se aparta de Dios, está con Dios, se aparta de Dios. Y vemos esto, y todo esto, mis amados, es narrativa que tiene que ver con la formación del pueblo de Israel. Entonces encontramos estas narraciones que son sumamente importantes, porque usted y yo en algún momento vamos a coger y vamos a tomar de esas historias y las vamos a predicar, las vamos a enseñar, y lo vamos a hacer en forma narrativa. Porque esas historias, la manera que hay que enseñarlas, que hay que predicarlas, es narrativamente. Así que tenemos un semillero increíblemente grande de historias que, si ciertamente, ya he mencionado que podríamos ir fuera de las Sagradas Escrituras y usar una historia que no está en la Biblia, pero utilizar pasajes bíblicos para que podamos entonces enseñar el precepto bíblico que acompaña la enseñanza de esa historia que quizás no es bíblica. Pero ¿por qué hacer eso cuando tenemos, como acabo de decir, un semillero de historias del pueblo de Israel que podemos estar predicando por años? Y de una historia no sale un sermón nada más. Pueden salir el montón de sermones. Entonces, tenemos la formación de Israel, y de ahí todo lo que sucede a través de la historia de ese pueblo. Ahí están todas esas historias para que usted y yo las prediquemos y las enseñamos de manera narrativa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la narrativa en Israel? Bueno, el propósito de la narrativa, y entiéndase que se está usando narrativa por los que están enseñando en las Sagradas Escrituras en referencia a Israel. Y la cosa principal que usted encuentra es que quieren afianzar a través de la narrativa la fe en el Dios que los liberó. Así que tú vas a encontrar una enseñanza del pueblo de Israel, esa narrativa que se está llevando, esa enseñanza que se está llevando, esas predicaciones que se están dando, son para afianzar la fe en el Dios que los liberó. Así que ellos están llevando esto al pueblo para que ellos se afinquen más a su fe, estén firmes en su fe, que no se olviden de dónde salieron y quién fue que los liberó. También el propósito de la narrativa en Israel es transmitir memoria e identidad a futuras generaciones. Así que esta narrativa se está llevando no solo con el propósito de que los que están allí en el momento absorban lo que se está enseñando, se afinquen más en su fe, sino que ellos a la vez tengan esta información, estas historias, y se las pasen a unas generaciones futuras. Vamos a dar un ejemplo que sería sencillo
y probablemente todos nosotros podríamos identificarnos con él. Usted puede coger a su hijo, a su hijita, o a su nieto o nietecita, y usted puede coger y enseñarle la historia, por ejemplo, para usar una muy famosa, de David, del rey David, y cómo él era un pastor de ovejas y llegó a ser un rey. ¿Qué usted está haciendo ahí? Usted está transmitiéndole a una futura generación esa narrativa. Eso es lo que estaba pasando precisamente en ese tiempo, momento y espacio cuando los líderes de Israel estaban enseñando, estaban predicando, ellos estaban transmitiendo memorias e identidad a las futuras generaciones. Así que eso es bien importante. También encontramos que en el propósito de la narrativa en Israel hay una modelar obediencia y fidelidad al pacto. O sea que en esa narrativa se estaba diciendo cómo ellos obedecieron y fueron fieles al pacto de Dios. Ciertamente sabemos que en ese viaje de modelar obediencia y fidelidad en las diferentes historias que vamos a ver, y obviamente nosotros ya hemos estudiado muchas de ellas, podemos observar que no fue de un día para otro que el pueblo aprendió a modelar obediencia. El pueblo de Dios era un pueblo muy rebelde, y su fidelidad al pacto que había no siempre era la perfecta y mejor, pero llegó un momento donde el pueblo se enderezaba y podía modelar esa obediencia y esa fidelidad al pacto que recibieron en aquel momento que conocemos nosotros como el antiguo pacto. Entonces estamos hablando de esa narrativa que había en ese momento, tiempo y espacio para con el pueblo de Israel, y los propósitos: afianzar la fe en el Dios que los liberó, transmitir memorias de identidad y a futuras generaciones, y modelar obediencia y fidelidad al pacto. Así que nosotros encontramos que cuando nosotros vayamos a predicar sermones narrativos que tienen que ver con estas historias con el pueblo de Israel, nosotros tenemos que tener en nuestra mente que ellos tenían en su mente estas cosas cuando estaban predicando. Por ende, yo quiero asegurarme de que yo cumplo con mi propósito al llevar esas enseñanzas de lo que eran las historias del pueblo de Israel en este tiempo a las personas que las van a estar recibiendo. Ok, entonces, continuando dentro de esa misma esfera que estamos mirando a Israel, Israel bíblico, al Israel de la Biblia, hay características de la narrativa fundacional. ¿Ok? Estamos hablando de la narrativa fundacional. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos los personajes que son significativos. ¿Quién vamos a encontrar en las historias? Pues tenemos que hablar, obviamente, de los patriarcas. Esos son los primeros que tenemos que mirar. Los patriarcas son personajes de suma importancia. Fueron los que establecieron lo primero que sucedió bajo la guianza de Dios con ese pueblo que Él escogió, que Él eligió. También están los profetas. Entonces vamos a estar viendo
cómo en esa narrativa de lo que es el fundamento del pueblo de Israel, se encuentran patriarcas y se encuentran profetas. Y usted ve las historias, cómo son enseñadas, hablando de los patriarcas, hablando de los profetas, que nosotros ahora les llamamos a unos profetas mayores y a otros profetas menores. Y no es porque uno fuese más importante que el otro. Ya ni sencillamente se le conocen como profetas mayores y profetas menores, porque dependiendo de cuánto escribieron, es que se determinó cuáles iban a ser llamados mayores y cuáles iban a ser menores. Los mayores son los que tienen escritos más extensos y los menores los que tienen escritos más cortos. Pero todos ellos fueron parte del fundamento y la narrativa, precisamente en las enseñanzas, en las prédicas que ellos le llevaban al pueblo, tenían que ver con eso, que eran parte de lo que fue fundamental para que la nación, el pueblo de Israel, escogido por Dios, se desarrollara. Y entonces, obviamente, dentro de todo ese panorama, tenemos que entrar a lo que hemos aprendido ya acerca del sermón narrativo, que vamos a encontrar en esas enseñanzas acerca de Israel y los fundamentos del pueblo de Israel, que tienes que tener un conflicto. Y ahí tú vas a encontrar en todas esas historias lo que es un conflicto. Por ejemplo, cuando hablamos de David, encontramos el conflicto muy claro y visible entre Saúl y David, y cómo Saúl llegó a tener celos de David a tal punto que lo quiso matar. Y luego encontramos una resolución al conflicto. Y David termina siendo el rey de Israel. Entonces todas estas historias van a tener lo que hemos ya enseñado aquí, que son parte del sermón narrativo, y estuvimos hablando precisamente de los personajes, y hablamos de conflicto y hablamos de la resolución. Y entonces tenemos que mencionar las lecciones que eran implícitas para la comunidad. ¿Ok? Así que es interesante ver cómo nosotros, cuando estamos estudiando lo que es el pueblo de Israel, nos da la capacidad de expandir nuestra cartera de mensajes, de enseñanzas, de predicaciones, porque si hay libros que nos dan básicamente entregado el bosquejo, ya listo para que lo prediquemos, son los libros que hablan de todas estas historias del Antiguo Testamento, que vemos tanto que se enseñan a los niñitos en la escuelita dominical, pero en vez de aprovechar de la misma manera que se le enseñan a los niñitos en la escuelita dominical, debemos coger esas historias también y llevarlas a un nivel de enseñanza para el adulto, para que el adulto también escuche esas historias y nosotros de manera narrativa podamos llevar un buen sermón que los atrape, los enganche, los emocione, los apasione, los tenga ahí en tensión, en suspenso, y lo llevemos entonces a una resolución y a un cumplimiento final de lo que sucedió, y un cierre donde todo el mundo diga: wow, qué tremenda historia, qué mucho he aprendido yo hoy, como el Espíritu de Dios me ha tocado a mí. Así que ciertamente el no aprovechar todas las historias que tenemos de Israel en las Sagradas Escrituras sería perder la gran oportunidad para todos nosotros de enseñar narrativamente la Biblia a nuestras congregaciones de una manera efectiva, y que vamos a ver que va a servir de crecimiento espiritual para ellos y
algo muy importante. Recuerde que la mayoría de las personas que tenemos en nuestra congregación, por lo menos en los países latinos, en el Caribe, la mayoría de las personas que yo he tenido que pastorear a través de todos los años, no sabían estas historias, no las conocían. ¿Por qué? Porque vienen de religiones donde no era la normativa el enseñar esas historias. Entonces, muchos de nosotros veníamos a aprender esas historias cuando nos convertimos a Cristo ya siendo adultos. Porque gracias a Dios hubo pastores que entendieron la importancia del sermón narrativo y nos llevaban esas historias y no las narraban en el sermón que predicaban, y las fuimos aprendiendo y nos dimos a la tarea entonces nosotros ya de adultos a buscar y aprenderlas, porque no tuvimos la experiencia de recibirlas cuando éramos niños. Entonces, ciertamente usted tiene que pensar que mucha de la gente que se va a convertir en su iglesia son personas que nunca han leído las historias de la Biblia del pueblo de Israel, y usted tiene una tremenda oportunidad para predicarle mensajes narrativos acerca de la historia del pueblo de Israel, y obviamente ahí usted va a estar presentándole todos esos personajes, todo el conflicto, todo lo que sucedió, y va a ser de gran bendición para su audiencia. Amén. ¿Cuántos tienen alguna pregunta? ¿Están bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Alguien tiene algo por ahí que quiera comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Si no, seguimos. Adelante. Adelante. No sé si es Cherry o Marlene. Cherry. Dios bendiga, pastor. Un gusto. Dios bendiga, amados hermanos, que estamos. Un gusto verle, pastor, de nuevo. La parte donde usted estaba mencionando acerca de por qué los profetas mayores son llamados mayores y los profetas menores son llamados profetas menores. ¿Podría repetir esa partecita? Sí, hay personas que creen que se le llaman así porque unos son más importantes que otros, y no es así. La decisión que se tomó a nivel académico de llamarle a unos mayores y a otros profetas menores fue por la cantidad de material que escribieron. Entonces, los profetas que tú ves, que se les conocen como los mayores, son los que tienen unos libros más extensos, y los menores pues tienen menos. Por ejemplo, si tú vas y miras en la Biblia un profeta menor, pues fácilmente tú puedes decir, pues Amós es un profeta menor, ¿sí? Si yo te preguntara, dime un profeta mayor, ¿cuál te vendría a la mente? Tal vez Jonás. ¿Jonás? ¿Cuál profetas tú dirías que fue de los más que escribió? Isaías. ¿Verdad? Isaías. Entonces, es sencillo. Profetas mayores escribieron mucho, profetas menores escribieron menos. No es que uno es más importante que el otro, porque todos entregaron la palabra inspirada de Dios. Así que ninguno es mejor que ninguno. Gracias. Es bueno saber eso. Así, bueno saberlo de esta manera. Amén. Muy bien. Entonces, nos movemos a mirar la narrativa profética. El contexto de la narrativa profética. Profetas como voceros de Dios. Estos hombres son llamados por Dios para anunciarle al pueblo lo que Dios quiere comunicarle. Están inspirados
por el Espíritu Santo. Por ende, todo lo que decían los profetas es como si Dios mismo estuviese hablando. El que no crea que la Biblia es inspirada, es inerrante y es infalible, ciertamente tiene un problemón en sus manos, porque nunca va a poder ser un buen cristiano fiel y totalmente completo, porque el que no cree estas cosas va a estar en duda. Por ende, nosotros creemos en que la palabra de Dios, que los profetas y obviamente en el nuevo pacto los apóstoles y los discípulos plasmaron, es inspirada, es inerrante y es infalible. Inspirada por el Espíritu Santo, es inerrante, no tiene errores. Ah, pastor, pero hay Biblias que tienen errores. Lo que tienen errores son las copias cuando se transcribieron, y gracias a que Dios mismo ha permitido que hayamos encontrado rollos y obviamente copias de los originales, porque los originales como tal no se han encontrado. Lo que tenemos son copias de copias de copias. Pero hemos visto que en lo que se ha encontrado, que es más antiguo, se ha podido corregir los errores causados por amanuenses o por transcriptores que lamentablemente escribieron cosas que no tenían que escribir, o sea, le añadieron, y otros le restaron. Y esos errores se pudieron corregir, y en muchos casos usted va a encontrar en muchas Biblias de estudio donde el que está encargado de esa Biblia de estudio va a tener en sus anotaciones abajo que X o Y pasaje bíblico fue corregido, sus errores, al encontrarse, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto o X o Y pergamino que fue encontrado, y ahí te ayuda a tu entender por qué en algunas Biblias pueden haber unas diferencias. Ahora, para que no haya confusión, hay Biblias que están viciadas con toda premeditación y alevosía. O sea que hay sectas que han cogido la Biblia y la han cambiado a propósito para acuñarla a que esté de acuerdo con las enseñanzas que ellos se han inventado. Entonces, ya eso es otra cosa muy diferente. Pero lo que son los pergaminos que se han encontrado, todo eso es palabra que es inspirada, es inerrante y es infalible. O sea que no tiene falla, no falla en lo que está diciendo. Si Dios dijo esto es así, es así. Hay cristianos que no creen eso, que creen que la Biblia no es infalible y no es inerrante. Yo tengo serios problemas con esa persona que se dice ser llamar cristiano, pero no confía en que Dios preservó su palabra. Entonces le estás limitando a Dios su poder al tú no creer que la Biblia está totalmente inspirada, inerrante e infalible. Ahora bien, otra de las cosas que encontramos en esta narrativa profética es que las narraciones son para comunicar juicio. Usted va a encontrar eso en las historias, donde se le comunica al pueblo que viene un juicio hacia el pueblo por haber fallado, faltado a la palabra, a lo que Dios les mandó hacer. Pero a la misma vez también se le comunica esperanza al pueblo.
Cuando el pueblo está pasando por situaciones difíciles, los profetas le dicen, hay esperanza porque nuestro Dios es poderoso. Y entonces también el profeta habla de restauración. Y vemos como el pueblo de Israel fue restaurado después que caía. Dios no lo desechaba, lo restauraba. Es como ahora el pueblo de Dios es la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios son los que creen en Cristo. Usted puede nacer en Israel y eso no lo hace usted pueblo de Dios. Lo que lo hace usted pueblo de Dios es que usted cree en Cristo Jesús. Si usted es judío y no cree en Cristo, usted está perdido. Usted no va para el cielo. El pueblo de Dios es todo aquel que cree que Cristo es el Señor. Y eso nos lleva entonces a la función de la narrativa profética. Y si usted se da cuenta, la advertencia que vemos una y otra y otra y otra vez es contra el pecado. Advirtiéndole al pueblo que no caigan en pecado. Y ahí la lista de pecados es interminable. De hecho, de los grandes líderes de Israel, podemos ver que ellos cayeron en pecado. Encontramos que nadie está exento. Y por ende, por eso es que vemos que en esa función narrativa profética, y cuando hablamos profética, por favor, que estemos claros, estamos hablando de los profetas que están en las Sagradas Escrituras. No creemos en palabras proféticas como las que están por ahí vendiéndonos en estos tiempos, ¿ok? Si usted quiere oír profecía, lea la Biblia, ahí está. ¿Ok? Dios no está trayendo nuevas revelaciones para estos tiempos. Ya todo está en las Sagradas Escrituras. Entonces advierte pecado, pero ¿qué hace también? Llama al arrepentimiento. Entonces la narrativa profética, en esa historia que se cuenta, se llama el arrepentimiento. Y es interesante que ese profeta visualiza el futuro con una de dos cosas que van a pasar. O va a haber castigo o va a haber salvación. Entonces, cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras la función narrativa profética, siempre vamos a poder ver que el profeta en su narración está advirtiendo contra caer en pecado, llamando a que se arrepientan y dando una visión del futuro y lo que espera a la nación dependiendo de qué camino decida coger. Les voy a dar aquí unos ejemplos para que los tengan. Ejemplos clave de narrativas proféticas. En 2 de Samuel 12 está el de Natán y David. Y luego, si usted no ha leído la historia, hoy no estamos aquí para estudiar historia, pero si usted no ha leído la historia, léasela y usted va a darse cuenta de que es tremenda historia para predicar un buen sermón narrativo, porque ahí hay una narrativa profética. El profeta Oseas y Gomer y las visiones proféticas que encontramos en el libro de Ezequiel en el 37. Ahora, esa narración profética tiene una estructura.
De la misma manera que hemos estado hablando en las clases anteriores de la estructura que usted y yo tenemos que establecer en ese sermón narrativo, asimismo en la narración profética que encontramos en la Biblia, vemos que hay una estructura. Entonces, lo primero que usted encuentra es el contexto de lo que está sucediendo en esa narrativa profética. Y en esa estructura usted encuentra el contexto de la situación actual del pueblo. Ahí usted va a ver cómo se presenta en esas historias qué está pasando con el pueblo de Israel en ese momento, tiempo y espacio. Usted va a ver cómo en esa narrativa profética se plantea, se expresa, se narra cómo el pueblo está pasando por XY situación en aquel momento. ¿Qué es lo que le está quejando al pueblo? ¿Qué le está pasando al pueblo? ¿Por qué? Y entonces usted va a ver que en esa narrativa profética se utilizan para el relato anécdotas, para que ese mensaje sea entendible, sea comunicable y la gente en aquel momento lo entendiese. Y entonces, muy importante, la aplicación de todo eso de manera profética por los labios, por la boca y luego a lo que se escribe, para llevar a fin de cuentas a lo que hasta el día de hoy nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, estamos llamados a que la gente haga, que es un llamado al arrepentimiento. El mensaje siempre ha sido ese: convertíos y arrepentíos. Ese es el mensaje. El mensaje es uno de arrepentimiento. Y los profetas en el Antiguo Testamento los vemos que constantemente están trabajando con esta situación. La narrativa profética es una herramienta que usted debe de utilizar visitando a estos profetas, viendo las historias como ellos las narran, y entonces usted coge esas historias y las aplica a lo que nosotros hemos estado hablando aquí de cómo debemos montar un bosquejo de un sermón. De hecho, por ahí me faltan algunas asignaciones que no he visto que me hayan llegado. Si no la he enviado, hágame el favor y me la hace llegar. Y entonces, yo debo de decir, wow, esto está tremendo, porque aquí yo no tengo que pasar mucho trabajo en la preparación de este bosquejo, porque ya este profeta básicamente me ha dicho a mí, me ha dado la historia, me ha dado todos los elementos que yo necesito para un sermón narrativo. Así que esto es perfecto, el poder utilizar las historias de los profetas para predicar sermones hoy en día. Entonces vemos que esa narrativa profética y el sermón narrativo encajan en que hay una similitud en la estructura de la presentación. ¿Por qué? Porque tiene historias que son para hacer ¿qué? Conectar al oyente. Hablamos de que nosotros queremos enganchar a ese oyente, queremos contar esa historia de tal manera de que haya tensión en la historia para que el oyente esté ahí conectado. Y a fin de cuentas, el propósito, después que usted termina ese sermón narrativo, es que el mensaje guíe
a la obediencia y a fe. Que esa persona termine diciendo, aprendí y por ende lo creo, lo que se me enseñó, y esto me lleva a mí a obedecer y a tener fe en mi Dios. Preguntas hasta aquí. En referencia a la narrativa profética, lo que es la estructura de la narración profética. Adelante, Steven. Sí, buenas, profe, saludos. No, yo estoy tratando de contemplar lo que estaba mencionando, que cómo utilizamos los ejemplos de los profetas del Antiguo Testamento para aplicarlos en un contexto de narración y en una prédica contemporánea. Se me hacía difícil cómo incorporarlo, pero ya con los ejemplos que ha dado pues puedo tener la idea. Pero mi pregunta sería, ¿cómo entonces diferencio un sermón narrativo profético de uno cualquier otro? Porque me imagino que el objetivo del mensaje profético sería hacia el arrepentimiento o atenerse a las consecuencias, porque mayormente los profetas decían eso. Siguen por aquí, les va a ir mal. Regresen a Dios y les va a ir todo bien. Pero, ¿cómo una predicación natural se diferencia de la profética, como he mencionado ahorita, que prácticamente el mensaje del arrepentimiento es que esté casi todo el sermón? Claro. Y pues, sería bien la duda. Esto es bien sencillo. Lo que tienes que entender es que cuando estamos hablando de lo que es la narrativa profética, estamos hablando de que vas a hacer un mensaje, un sermón, que estás utilizando historias que envuelven profetas de la Biblia, profetas de la Biblia. El apóstol Pablo no es un profeta. El apóstol Pablo es ¿qué? Un apóstol. Entonces, aquí lo que estamos es claramente delineando las historias utilizadas dentro de la narrativa profética, o sea, de los profetas mayores, de los profetas menores, y eso es lo que tú vas a usar para dar ese sermón, para dar esa enseñanza. Entonces, si ciertamente el arrepentimiento es algo que no cambia, porque aún en el nuevo pacto encontramos que la enseñanza es de arrepentimiento, no tenemos las historias contadas desde el punto de vista profético de los profetas, porque ya en el nuevo pacto estamos mirando enseñanzas apostólicas. Entonces, adelante. No, quería preguntarte, entonces, ¿cómo podría utilizar alguna profecía no cumplida y a base de eso hacer una narración y se contaría como profética? Por ejemplo, ¿podría utilizar alguna historia más adelantada del Nuevo Testamento, digamos una profecía que no se ha cumplido, hacer mi narración a base de eso, traer un mensaje relacionado a ello? Sería entonces más o menos lo que me estaba mencionando. Bueno, mira, yo te entiendo lo que tú estás diciendo, porque por ejemplo, si te estoy entendiendo bien, que creo que sí te entiendo, vamos a coger a Juan, el apóstol Juan. Dependiendo de la escuela que cada uno se alinee, porque aquí, ¿verdad? No voy a entrar en las escuelas que cada cual pueda creer, porque aquí habemos personas de diferentes denominaciones y yo no le quiero pisar los pies a nadie. Pero vamos a asumir que usted es de la denominación X, que entiende que en el libro del Apocalipsis hay profecías dadas por el apóstol Juan que todavía no se han cumplido. ¿Ok?
Tú tienes que entender que cuando estamos hablando de la narrativa profética en el sermón narrativo, la enseñanza es utilizar hombres que fueron denominados en aquel momento como profetas en el periodo veterotestamentario de las Sagradas Escrituras. Entonces yo me voy a mantener en las historias veterotestamentarias proféticas. Si me voy a ir a un sermón narrativo en el Nuevo Pacto, ciertamente yo no lo voy a llamar profético. ¿Por qué? Porque ya estamos saliéndonos del renglón de lo que conocemos como profetas que llevan ese título. En el Nuevo Testamento tú no tienes eso. De hecho, te pregunto, Steven, Jesús mencionó a Juan el Bautista. ¿Qué dijo que era Juan el Bautista? ¿Tú te acuerdas? Yo como profeta, sí. Ajá, ¿verdad? Y dijo más aún. Aquí, el único que no tiene un libro escrito, no hay ningún libro escrito por Juan el Bautista, ¿verdad? No, que nadie haya escrito un libro de su evangelio, o sea, de su testimonio. Pero Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande de los profetas. Ah, sí. Esa parte de sí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ciertamente ya dijimos que hay profetas mayores y profetas menores. Pero a Juan el Bautista no lo tenemos encasillado como un profeta dentro de profetas mayores y profetas menores. Porque él está en un periodo donde están caminando sobre el Antiguo Testamento. ¿Me sigues? Están encima del Antiguo Testamento, están caminando sobre el Antiguo Testamento, estableciendo lo que va a ser el Nuevo Testamento. Entonces, lo que se está contando dentro del Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos, que es básicamente donde encontramos la historia bien comunicada de Juan el Bautista y como él presenta a Jesús. ¿Quién escribe eso? No le escribe Juan el Bautista, lo escribe ¿quién? Los discípulos y los apóstoles. Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, si yo voy a seguir las reglas, acuérdate, esto es lo que se llama reglas de homilética. Entonces, entre las reglas de homilética, de los muchos sermones que hay, que no sé si tú viste las clases anteriores, pero vamos a estar en lo que es homilética 2, vamos a hablar del sermón expositivo, vamos a hablar del sermón textual, bueno, vamos a hablar de todas las clases de sermones que hay, pero en esta clase estamos enfocándonos en el narrativo y en las reglas de homilética de un sermón narrativo. Cuando hablamos de sermones proféticos, estamos hablando de los que han sido identificados como profetas mayores y profetas menores. En el caso de Juan el Bautista, si yo voy a predicar una historia de Juan el Bautista narrativa, no cae como profética, porque el que me escribió ese no fue Juan el Bautista, fue un apóstol o un discípulo. ¿Me estás entendiendo? Sí, que siempre y cuando la narración incluya o la historia de uno de los profetas mayores o menores, entonces se considera una narrativa profética. Claro, eso es obviamente siguiendo las reglas, ¿ok?
¿Por qué? Porque estamos hablando de teología sistemática aquí. La teología que nosotros estamos enseñando aquí en los diferentes seminarios que hay a través del planeta, se ha entendido que es mucho más efectivo organizar las enseñanzas que tienen las Sagradas Escrituras de manera sistemática para que la podamos retener, aprender y llevar a cabo de una forma más clara, concisa y precisa que estar a lo loco estudiando la Biblia como el papagayo y no tener una estructura bien establecida. Por eso es que se establece lo que es las clases de homilética, las clases de hermenéutica, las clases de apologética, las clases de soteriología, y podemos seguir hablando de todas las diferentes clases que se dan en un seminario sistemáticamente. Y cada clase tiene unas reglas. Y obviamente uno sigue esas reglas con el propósito de hacer el mejor trabajo posible cuando está enseñando, cuando está predicando. Porque lo que queremos es que el oyente, al escucharnos, reciba ese mensaje y ese mensaje sea de edificación para esa persona y ese mensaje funcione dependiendo de la necesidad de cada persona. Hay quienes necesitan crecer espiritualmente y ese mensaje lo hace. Hay quienes necesitan conversión. Hay quienes necesitan una confirmación de algo que ellos creían que sabían y no lo sabían y ahora se dan cuenta a través de ese sermón que sí es como ellos pensaban o es que estaban equivocados. Así que el mensaje, en el caso del que estamos estudiando en esta clase, que es el narrativo, tiene unas ventajas sobre los demás que vamos a estar estudiando en Homilética 2, y es que como conlleva personajes y una historia, tiende a ser mucho más fácil de ser recibido por el oyente que otros tipos de mensajes. Ciertamente el que le sigue en ser fácil de entender y aprender es el temático. Los dos sermones que más tú vas a escuchar en las iglesias son narrativos y temáticos. En esta ola de los últimos 25 años, donde empezaron a hacer mucho énfasis en el sermón expositivo, que ciertamente si quieres aprender lo que, y esto lo expliqué yo en otras clases ya, si quieres aprender lo que el autor te está tratando de comunicar en el verso de ese pasaje bíblico, tú estás cogiendo y lo estás interpretando, estás haciendo una exégesis del pasaje, lo estás desmenuzando, lo estás rompiendo y se lo estás entregando masticado a el oyente. Y la mayoría de las personas, lamentablemente, aunque esos sermones son caviar, son el filete miñón más exquisito, hay gente que no se lo pueden tragar. Y por más que tú les digas, te va a beneficiar este tipo de sermón, en el área de crecimiento, de conocimiento bíblico, no les gusta. Entonces, se te van de la iglesia a donde estén predicando narrativa o temáticamente. Y esa es la triste realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente, y esto lo vamos a estar aprendiendo en la próxima clase del trimestre que viene, tenemos que entregarle a la congregación un menú variado. Y eso quiere decir que vamos a estar predicando diferentes clases de sermones para que podamos alimentar a la congregación y que ellos no se nos vayan a desanimar o se vayan a aburrir y terminen yéndose, porque eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que Dios haga su obra a través de su palabra. Por eso es que esto de predicar es algo bien serio, porque usted no puede
pararse en un púlpito y ponerse a hablar ahí sin prepararse bien, porque a fin de cuentas usted está jugando con las vidas espirituales de todos esos oyentes. Entonces, ahí es que vemos en la Sagrada Escritura cómo se nos va a pedir cuenta a nosotros, los que somos pastores, que estamos cuidando las ovejas del Señor, porque lo que le estamos enseñando, más vale que sea la verdad y que nosotros hayamos hecho todo lo posible por estudiar lo más posible para enseñar lo más correcto posible, porque se nos va a llamar a cuentas. Entonces es serio esto de predicar. Por eso yo cuando veo muchas veces personas predicando en las redes que dicen unas de disparates que no sé de dónde rayos lo sacan, yo digo, ay, yo no quisiera estar en los zapatos de esa persona, porque cuando lo llamen a cuenta no le va a ir muy bien. Entonces, por eso es que tenemos que prepararnos en homilética, aprender las diferentes clases de sermones y las diferentes áreas que hay en cada sermón. En el caso del sermón narrativo, pues estamos viendo hoy cómo está lo que es la enseñanza de Israel como nación y lo que es la profética, ¿ok? La profética en el sermón narrativo. Y esto nos lleva entonces a la aplicación en la homilética actual. ¿Por qué debemos los que vamos a predicar utilizar narrativa en el sermón? Hay tantos diferentes sermones. ¿Por qué tenemos que usar el narrativo? Porque en ese abanico de diferentes sermones, el narrativo va a ser precisamente de los más poderosos para mucha de la audiencia que va a estar escuchando, y los va a llevar a entender mejor lo que Dios espera de ellos, por la misma forma en que el sermón está establecido. ¿Por qué? Porque tiene personajes y tiene historia. Personajes e historia. Y esto es algo que a los seres humanos les gusta. Cuando usted ve una película, usted va a ver la película y lo que le llama la atención en la película a usted son los personajes y la historia de la película. Si los personajes son interesantes, usted dice, wow, qué tremendo. Si la historia es interesante, eso sí que fue una buena película. Pero si hay una falla, tanto en personajes como en historia, y no se narra bien esa película, usted dice, esa película fue una porquería. Entonces, ¿por qué yo voy a utilizar de todos los que hay el narrativo? Bueno, porque capta la atención. Capta la atención. El sermón narrativo, por su forma de ser estructurado, es un sermón que va a llamar la atención, porque a todo el mundo le gusta una buena historia. Una historia que los mantenga enganchados, atentos, esperando qué es lo que qué viene después, qué va a pasar después. Todo el mundo le gusta eso. Y va a facilitar el que usted reciba o pueda ver una respuesta de la audiencia. Entonces, un minutito aquí. Va a facilitar la atención, va a facilitar la retención, y lo otro que el sermón narrativo hace, que otros sermones no te hacen, debo decir, no lo hacen con la misma eficacia, es que el sermón narrativo humaniza el mensaje. El sermón narrativo humaniza el mensaje. Otros tipos de sermones, como especialmente el expositivo, el sermón expositivo es muy académico, es un sermón muy letrado, muy teológico.
Entonces, aunque para muchos de nosotros ese sermón es exquisito, lamentablemente para la mayoría de las masas no lo es. Entonces, este sermón narrativo humaniza el mensaje y eso pues te lleva a que puedas entregar un sermón que esa audiencia se va a identificar con él. Y en el caso de las parábolas, refleja la pedagogía de Cristo. O sea, en la forma en que Cristo enseña en las parábolas, podemos aprender su estilo, y eso es muy importante porque si a alguien queremos copiar cuando estemos enseñando es a Jesús, maestro de maestros. Entonces, en el caso del sermón narrativo, la aplicación para este tiempo actual, en el caso de las enseñanzas parabólicas de Jesús, eso refleja la pedagogía del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta ahora? Comentario, pregunta. Vamos a ver quién tengo por aquí. Jorge, saludos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una pregunta, hermano. Este material que nos está presentando lo va a subir el grupo, pero es muy interesante, muy estructurado para comprender mejor la clase. Me estás preguntando que si yo voy a subirlo. Sí. Esto queda grabado aquí en el módulo y usted puede verlo cuando usted guste. Esto va a quedar grabado, pero yo voy a subir en específico en los próximos 2 días en la página de WhatsApp o en el chat de WhatsApp del seminario. Yo voy a subir lo que viene en el examen parcial 1, que va a ser el lunes que viene. Y le voy a pedir al hermano que esté encargado de lo que es lo técnico de la página, que también coja esa información, ese resumen que voy a preparar de lo que viene en el examen, y lo ponga en las notas aquí en el módulo también. Así que usted puede encontrarlo. Pero si usted quiere, por ejemplo, coger las diapositivas, las puede tomar precisamente de la grabación que se va a quedar aquí. Lo decía uno porque hay partes que no se muestran completas. Ah, bueno, pues yo voy a entonces a verificar eso, lo corrijo y cuando las ponga, pues las debes poder ver. Déjame. Sí, yo veo lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, aquí en esta lámina que está aquí, y no sé por qué pasó eso. Para mí que fue en el tamaño que usé en la letra. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva que voy a estar leyendo ahora, veo que le falta la parte de abajo, después que habla de David. Estoy viendo que le falta. Sí. Ok, bueno, yo voy a coger yo lo que voy a hacer es, para que ustedes no se pierdan nada, yo voy a coger el PowerPoint que yo preparé y se lo voy a enviar al hermano Jerry, y que el hermano Jerry lo ponga aquí en el módulo de la clase, y entonces ustedes lo pueden ver en su computadora o en su celular, lo que sea que estén usando, ¿ok? Gracias, hermano.
y perdone, pero ciertamente no me di cuenta que me estaba comiendo ahí palabras. Cuando lo subo al sistema, él me aparece como que está completo, pero cuando estoy presentándose a ustedes ya veo que sí, que está faltando data. Ok, bueno, vamos a movernos, nos quedan como 20-25 minutos de clase. Entonces tenemos unos pasos para elaborar un sermón narrativo, ¿verdad? Entonces, si ciertamente hablé de las historias que no son bíblicas, lo ideal es que elijamos una historia bíblica que sea relevante. Yo voy a predicar este domingo que viene, entonces ya yo me estoy preparando temprano, desde el lunes ya yo estoy trabajando con mi sermón y yo tengo que pensar, voy a predicar un sermón narrativo, voy a elegir una historia que sea bíblica y que sea relevante. Entonces yo tengo que saber y conocer hasta cierto punto a quién yo le voy a entregar ese mensaje. Y así yo voy a determinar la relevancia del mismo. En el caso de los que somos pastores, que estamos aquí en esta clase, es mucho más fácil saber y conocer a nuestra congregación porque estamos pastoreándola y estamos constantemente con las ovejas. Debería ser así, deberíamos estar con ellas, oliendo a ovejas, y deberíamos saber qué necesita mi congregación. Estas ovejas del Señor que están a mi cargo, ¿cuáles podrían ser las necesidades mayores que tienen? Entonces, una vez yo establezco la historia bíblica que voy a llevar, identifico la enseñanza central de esa historia. Porque a fin de cuentas, lo que yo quiero es enseñar. Lo que yo quiero es que ellos aprendan que sea la historia que sea, yo esté bien claro en que yo estoy comunicándole a ellos una enseñanza y la enseñanza central de esa historia, para que cuando ellos se vayan claros qué fue lo que se les enseñó. Hablamos de esto en clases anteriores, en lo que era crear un hilo conductor para la audiencia actual. Usted va a usar una historia bíblica, que sabemos que tiene miles de años, la historia, pero yo la tengo que enseñar de tal manera que el que está escuchándola en el siglo XXI la pueda seguir, la pueda entender y no se vaya más confundido de lo que llegó. Al contrario, tiene que irse claro. Y, muy importante, ¿cuál es la aplicación práctica para la vida diaria? Porque si tú no tienes una enseñanza de aplicación práctica, lo que hiciste fue contar una historia que no va a tener ningún tipo de propósito para la vida de esa persona. Entonces yo necesito asegurarme que esa historia le deje saber al oyente, y para tu vida, esto que acabamos de contar te va a ayudar de esta manera. Te va a evitar quizá que caigas en esto. Te va a ayudar con tu familia de esta manera. Te va a ayudar inclusive hasta con sus empleos, con sus relaciones. Pero hay que buscar qué aplicación práctica tiene esa historia para la vida diaria de esos que están escuchando ese sermón narrativo. Entonces, ejemplos que les quiero dejar para que se los lleven.
ejemplo práctico del sermón narrativo, pues un texto base podría ser 2 Samuel 12, como habíamos mencionado, de Natán y David. ¿Ok? ¿Cuál es el tema? Pues el tema sería el peso del pecado y la necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que pasó ahí con esa historia. Ustedes ya la deben conocer. Cuando Natán cogió a David y lo menos que se esperaba es que Natán venía a decirle que él era el que estaba siendo el protagonista de la historia. Y entonces tú tienes la estructura, que es la narración del encuentro de Natán con David, la explicación del mensaje divino, que es parte de esa estructura, de ese sermón narrativo, y entonces lo que acabamos de mencionar, la aplicación para la audiencia actual de cómo ese sermón narrativo de la historia de Natán y David aplica a mi vida hoy, en el siglo XXI, en el lugar que sea donde usted esté en Estados Unidos, Puerto Rico, algún lugar de Sudamérica, Centroamérica, donde sea que usted esté enseñando, usted le da a su audiencia, esto te ayuda a ti en tu vida de esta manera. Y la gente se va a ir de allí felices y contentos sabiendo que aprendieron y a la misma vez aprendieron escuchando un sermón que los mantuvo conectados con una historia y unos personajes interesantes de la Biblia. Y obviamente en las clases que han de venir, aunque recalco que en homilética 2 del trimestre que viene vamos a hacer unos ejercicios que son ya de voz, de garganta, de cómo voy a modular mi voz, cómo voy a subir, cómo voy a bajar, etcétera, etcétera. Y usted dirá, pero pastor, ¿acaso no se supone que Dios nos dé el don de predicar? Bueno, tú sabes que Dios te da el don de predicar, pero tú tienes que perfeccionar tu capacidad de predicar. ¿Por qué? Porque de la misma manera tú tienes que estudiar. Dios te puede dar el don de enseñar. De hecho, si vas a ser pastor, tienes que tener el don de enseñar. Pero Dios no te va a dictar en tu cerebro lo que vas a decir en el sermón. Tú tienes que ir a las Sagradas Escrituras y estudiarlo. Y prepararte y hacer el bosqueo. Asimismo también tú tienes que aprender cuándo subir en un mensaje, cuándo bajar la voz, cuándo ser más lento, cuándo ser más rápido. Y todo eso se aprende en la clase de homilética. Ok, ya estamos terminando, mis amados. Beneficios para la predicación actual. Beneficios para la predicación actual. Un mayor impacto espiritual y emocional. Saben que hablamos de eso en clases anteriores. En el sermón narrativo queremos impactar el espíritu, impactar las emociones sin manipular emociones. Dijimos eso muy claro. No estamos aquí para manipular las emociones de nadie. Eso lo hacen los charlatanes, sinvergüenza, falsos maestros, que quieren tomar y engañar a quienes están predicándole para sacarle algo. No, nosotros lo que estamos buscando es darle a esa audiencia, a esa grey, a esa congregación, crecimiento espiritual y que sientan emoción por la palabra de Dios.
muy diferente a manipular emociones. ¿Ok? También que haya una mejor recordación del mensaje. En otras palabras, que puedan, cuando alguien les pregunte, ellos puedan decir, ah, mira, el pastor predicó de la historia de Natán y David. Y qué bonita historia, porque me hizo a mí entender esto, aquello y lo otro. Qué lindo es que tú le puedas preguntar a alguien de qué predicaron en tu iglesia y tú le puedas decir. Triste es que te pregunten y tú digas, ay, yo no me acuerdo. Ay, yo no recuerdo de qué predicaron. Qué problema. O ese sermón no fue bueno, o el que estaba escuchando definitivamente tiene un problema y no fue a buscar de Dios y su palabra, sino que fue allí a calentar una silla. Entonces, ¿quién es el culpable aquí? Bueno, pues nuestra labor como predicador, como maestro, es yo hacer todo lo posible, porque yo no fui el culpable. Yo hice todo lo posible por entregar el mejor sermón posible para que ellos no se olvidaran. Si ellos se olvidaron, ya eso es problema de ellos, porque yo hice mi trabajo. Otro beneficio actual es que ayuda a comunicar verdades profundas en contextos difíciles. ¿Por qué? Porque cuando estamos bregando con historias, vamos a encontrar que muchas de esas historias, especialmente si nos vamos a historias que están en el nuevo pacto y tienen que ver con temas que son un poquito álgidos, como los que podemos encontrar en historias que tienen que ver con enseñanzas que podrían tocar temas soteriológicos, o sea, temas que tienen que ver con la salvación, como temas que tienen que ver con el pecado, la martología, son temas que podrían ser un poquito delicados, pero en un sermón narrativo tú puedes llevar ese mensaje de una forma mucho más simple para que entiendan lo que podría, en otras palabras, ser un texto muy difícil de entender. Entonces, recomendaciones para la práctica. Leer y estudiar cuidadosamente la narrativa bíblica. Una que, si no la están haciendo los que predican y enseñan, ya van mal, es que tienen que orar para discernir la enseñanza central. No confiemos en nuestras propias fuerzas, sino confiemos en que el Señor y su Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir, a entender lo que vamos a enseñar, y hay que orarle a Dios que nos dé iluminación. También tenemos que practicar contar la narrativa antes de predicarla. Pero pastor, es que yo soy un experto ya. Yo llevo años. Hermano, mire, yo llevo ya predicando 25 años y como creyente 36. Y empecé tarde, porque fue cuando Dios quiso que yo me entregara a Cristo, no cuando, ¿verdad?, yo hubiese querido. Pero cuando yo voy a predicar un sermón narrativo, yo me empapo bien de la narrativa y yo me aseguro de que yo la cuento de tal manera que cuando yo la voy a predicar, fluya, la historia fluya, que yo no esté gagueando, repitiendo, tartamudeando, porque, hermano, la realidad es que como usted no entregue un mensaje de manera fluida, que esa historia usted la cuente y la gente se la esté gozando porque usted la está contando, la gente, usted los pierde, se empieza a fallar y se acabó, ya los perdió. Entonces,
asegúrese de saber bien la historia que va a contar antes de pararse a predicarla. Yo conozco pastores que llevan años y todavía, ya yo no hago esto, pero yo conozco pastores que al día de hoy llevan ya 15 años como pastores y la noche anterior que van a predicar, se predican ellos mismos el sermón enfrente del espejo. Y si usted como yo, que siempre estoy tratando de hacer un trabajo mejor, yo a veces pongo un sermón mío para ver qué fue lo que yo dije, cómo lo dije, encontrar si tengo alguna muletilla en algún sitio y asegurarme de eliminarla, porque hermano, esas cositas pueden sacar a la persona de la concentración y por eso es que estamos llamados a prepararnos bien. Y todo eso es parte de la predicación, sea narrativa o sea cualquiera que sea. Hay que prepararse bien. Resumen final. La narrativa en la formación de Israel sienta bases de identidad. ¿Ok? Y eso lo podemos ver claramente en todas las historias narradas que tuvieron que ver con la fundación de Israel como pueblo de Dios bíblico. ¿Ok? Y hice aclaración acerca del Israel que hay ahora. La narrativa profética amonesta e invita al arrepentimiento. O sea que si hay algo que está mal, te va a llevar a entender, espérate, esto está mal, yo tengo que corregirlo. Y el sermón narrativo es una herramienta poderosa para comunicar la palabra de Dios hoy en día. Y recalco que la gran mayoría de las personas te van a ser más receptibles al sermón narrativo y al sermón temático. Y cuando estemos en el trimestre que viene, en Homilética 2, que vamos a coger las diferentes clases de sermones, ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos diciendo en esta clase hoy. Va a decir, es cierto, es verdad lo que decía el pastor, porque en nuestra iglesia yo he podido ver la diferencia. Usted mismo se va a dar cuenta. Yo vuelvo y digo, no todo el mundo está listo para sermones que son sumamente altos en teología y a un nivel de academia mayor. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de las iglesias tienen una congregación que en promedio son gente muy basada en lo sencillo, son gente humilde. Entonces, cuando yo predico, yo tengo que asegurarme de entender quién es mi audiencia. Y en el caso mío, por lo menos en mi iglesia, yo tengo un problema bien grande. Y bueno, a la misma vez es una bendición. ¿Por qué? Porque yo tengo personas en mi congregación que ni siquiera terminaron la escuela primaria, pero también tengo gente que son doctores. Entonces yo tengo una audiencia muy variada. Entonces yo tengo que poder hacer un mensaje que alcance a todo el mundo. Y eventualmente esa debe ser la meta de todo predicador, que todo el que esté en la audiencia pueda entender la predicación y se vaya bien alimentado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos. Wow, son las 9 en punto. Como que cayó eso ahí. Creo que falta como 1 minuto y medio para las 9. Esto está mal aquí, ¿sabes? Lunes 23, eso está mal. Es lunes 30. Lunes 30 tenemos examen. Los que ya han estado cogiendo clases, y usted sabe cómo es. Usted llega, usted va a encontrar que está el examen y está aparte un bono. Usted entra y hace el examen, lo contesta e inmediatamente usted va a ver la nota que sacó. Ahí mismito el sistema le va a dar la nota. En el bono, al menos que yo prepare el bono de tal manera que el sistema lo pueda corregir,
usted no va a tener la nota del bono, porque yo voy a tener que entrar físicamente a su examen, ver lo que usted escribió y yo determinar del 1 al 10 que yo le doy. ¿Por qué siempre debe de contestar el bono? Y esto es para los nuevos. Si usted contesta el bono y usted saca 10 de 10 y usted en el examen sacó 70, pero sacó 10 en el bono, ¿sabe qué? Subió de C a B. Si sacó 80 y sacó 10 en el bono, subió de B a A. Y si se estaba colgando, que sacó 60, pero sacó 10 en el bono, mira, pasó con 70, que es C. Así que nunca deje de hacer el bono. Eso no quiere decir que yo le voy a dar 10 siempre en el bono. Puede ser que usted no me escribió lo que yo esperaba y lo que le dé sean 4, 5, 6 puntos. Pero si usted escribió una buena respuesta, los 10 puntos se los voy a dar. ¿Ok? Ok, ya estamos aquí ya casi para cerrar. ¿Alguna pregunta, duda que alguien tenga? ¿Duda acerca del examen? ¿Cómo va a ser? Hermano Alex, Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Le pregunto, ¿verdad? El primer examen que vamos a coger, ¿tiene algún tiempo límite o algo así? Sí, yo les doy a ustedes 1 hora y 30 minutos. La mayoría de la gente termina el examen en 20 minutos y hay quienes lo terminan en 10. Y los que son genios lo terminan en 5. Perfecto, no hay problema. Eso quiere saber. No, tienes tiempo de más, mi hermano. Tienes tiempo de más. De hecho, en algunas ocasiones, no va a ser en esta, pero dependiendo de la materia, yo he dejado abierto el examen con prácticamente un día completo para que lo completen. Este no es así de complicado, así que usted lo va a poder terminar sin ningún problema en minutos. Así que nadie que es nuevo se asuste, porque nosotros no estamos en el negocio aquí de que la gente se cuelgue en los exámenes. Nosotros estamos en el negocio de que usted aprenda. ¿Ok? Gracias. Amén. Adelante, Steven. ¿Van a haber preguntas de desarrollo? ¿Preguntas abiertas? Las preguntas funcionan de esta manera. Si yo te pregunto, menciona las áreas del sermón narrativo, tú vas a poder escoger la respuesta que está correcta. Selección múltiple. Porque tú no vas a escribir, en el único lugar que tú podrías escribir una respuesta es en el bono. Por eso te digo que en ese tipo de pregunta, pues ahí yo tengo que entrar a leer lo que tú me escribiste para poder determinar cuánto yo te voy a dar de puntuación. Pero en todas las demás, ya la respuesta correcta está ahí. Lo que tú tienes que escogerla. Por ejemplo, yo te puedo dar cierto y falso y hacerte la pregunta. Las partes del sermón narrativo son esto y esto. ¿Cierto o falso? Tú pones cierto, C o F. Y ya el sistema va a determinar si contestaste bien o contestaste mal. Claro, ya entendí. Vale. No se me asusten que no va a ser difícil, ¿ok? Después que usted estudie lo que yo les diga que estudien, usted sale bien en el examen. No va a tener ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues vamos a terminar aquí la clase de hoy.